Bueno, estoy contento. Vamos a compartir algo cortito y con mucho temor y temblor, porque nadie puede jactarse de la palabra del Señor. Decir yo la cumplo, yo la hago, sino que todos dice que debemos ser temerosos del Señor. Así que los saludo en el amor del Señor y vamos a compartir una palabra en el versículo que queda en Mateo 11, capítulo 11, Mateo capítulo 11, versículos 2 y 3. Voy a confirmarlo porque este maligno se mete donde no tiene que meterse. Mateo 11, 2 y 3. Sí, está bien. Entonces, vamos a buscarlo. Es muy interesante este versículo, por lo menos a mí me ha bendecido mucho y de hecho más de alguna vez lo hemos comentado en la iglesia. Dice así: al oír Juan en la cárcel, estamos hablando de Juan el Bautista, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Es un versículo cortito pero muy interesante, ¿eh? Esta pregunta habla de lo más profundo de nuestro corazón, de cómo vemos el Evangelio nosotros. Esta pregunta nos mueve el piso, ¿no es cierto? Porque va a depender de la visión que tengamos de Cristo, del Señor, de su obra, de su plan, de su reino, de su proyecto. Es cómo nosotros reaccionamos a las cosas que vivimos diariamente. Algunos tienen un evangelio light, le llaman, yo no podría definirlo, pero un evangelio donde se pretende que los hermanos se sientan bien, que vayan con gusto a la iglesia, que no se les amoneste mucho, bueno, poco sí, pero no tanto. Un evangelio light donde se eligen las palabras y los versículos especialmente para gozarse, alegrarse, pero de doctrina dura no se habla mucho. En algunas partes también, ¿no es cierto?, se predica una palabra equilibrada, donde está la promesa del Señor, las promesas del Señor, están las demandas del Señor, que son los mandamientos, la didaqué, está la proclama del Señor, eso que nos hace tener fe, ¿no es cierto? Cree y Él lo hará, eso es la proclama. Entonces una iglesia equilibrada. Y me parece a mí que gracias al Señor estamos en una iglesia equilibrada, donde se comparte, se enseña, se proclama la palabra completa. Gracias al Señor por eso. Él nos ha concedido que estemos en el lugar donde podemos escuchar también reprimendas, consejos, advertencias, y yo le doy gracias al Señor por eso. Por eso la pregunta es: ¿qué evangelio estás viviendo tú? ¿O qué evangelio te gustaría vivir a ti? Vamos a escudriñar este versículo y al final vamos a tomar una decisión, o me voy a autoexaminar. Vamos a hablar, porque muchos no deben conocer este versículo, de un profeta, pero no de cualquier profeta, sino que uno del cual Jesús dijo esto. Lucas 7:28, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista.
imagínese la opinión del Creador del cielo y de la tierra, que dijo de este profeta: os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Lucas 7, 28a, porque hay una continuación que no viene al caso para este argumento, ¿no es cierto? Bueno, les voy a presentar a los que no conocen a Juan el Bautista ni conocen sus maravillas, las maravillas que hizo cómo era Juan el Bautista, que Dios lo preparó desde chico. Vamos a ir viendo eso ahora en este minuto. Juan el Bautista fue profetizado 700 años que él naciera, 700 años antes que él naciera. En Isaías 43 al 5, capítulo 40, versículo 3 al 5, dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad las calzadas en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces, Juan el Bautista fue profetizado por el profeta Isaías 700 años antes de su nacimiento. Imagínense lo que significaba eso para el Señor, ya teniendo o preparando, ¿no es cierto?, o teniendo en su mente la idea de que este hombre, llamado Juan el Bautista, preparara su llegada a la tierra. ¡Qué grande misión! Por eso, digo yo, que Dios le dice, o el Señor le dice, que de nacido de mujer es el profeta más grande, ¿no es cierto? Es un trabajo tremendamente maravilloso, pero también complicado, porque no cualquiera tiene que negarse de tal forma como se negó Juan el Bautista. Vamos a ver eso ahora. Además, nació milagrosamente, o sea, su mamá no podía tener hijos. Se llamaba Elizabeth y lo tuvo cuando ya era de edad avanzada, ¿no es cierto? Esto dice en Lucas 1:7, pero no tenía hijos la mamá de Juan el Bautista, porque era estéril, ambos ya de edad avanzada. O sea, el papá de Juan el Bautista, que se llamaba Zacarías, y su mamá eran ya de edad, ancianos podríamos decir. Entonces fue concebido milagrosamente. Gloria al Señor. También, además, era pariente de Jesús. Algunos teólogos dicen que primos. Otros teólogos no se atreven a decir realmente el parentesco, pero la palabra lo dice, eran parientes. Dice en Lucas 1:36. Lucas 1:36. He aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Gloria al Señor. Ahí se cumple esa palabra que dice, nada hay imposible para Dios, ¿no es cierto? ¿Cuántas mujeres estériles han podido concebir hijos para el Señor? Pregunto. Además, este Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Gloria al Señor. ¿Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo? Estamos orando los varones de la iglesia para ser llenos del Espíritu Santo. Oramos y oramos y oramos, ¿no es cierto? Y sabemos que Dios nos va a conceder esa tremenda bendición. Pero acá Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo
en el vientre de su madre. Ni siquiera había nacido. Miren el hombre importante, miren este bebé tan apreciado, ¿no es cierto? Los ojos del Señor sobre este bebé, sobre Juan. Esto está descrito en Lucas 1:15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Lucas 1:15. Ahora empezó a crecer este niño, después se hizo joven y empezó a asumir su ministerio. Y en su ministerio tuvo una vida austera, muy austera. ¿No es cierto? Juan estaba vestido de pelos de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Y cuando usted no tiene mantequilla en la casa, rezonga y alega. Y él comía langostas y miel. Y eso era su alimento. Y no se quejaba, no alegaba, no se incomodaba, porque era él dedicado 100% a entregarse en aras del propósito de Dios. Por lo tanto, cuando a usted le falte algo, una comida que quiere comer, o no puede volver a servirse lo que se sirvió hace tiempo atrás y que lo anhela y que lo añora, piensa en Juan el Bautista. Se conformaba con langostas y miel. Gloria al Señor. Ahora dice que tenía un cinto de cuero en su cintura, un cinturón de cuero, y vestido de piel de oveja. ¿Y qué hacemos nosotros cuando tenemos el zapato que se despegó un poquito? O que no tenemos un vestidito o un pantalón que está medio gastadito, corremos al mall a comprarnos. Gloria al Señor, este es un ejemplo maravilloso que nos da el Señor a través de Juan el Bautista. Que no nos preocupemos de las cosas materiales, que no nos preocupemos de esa vanidad que tenemos a veces de tener lo mejor, de ir, de comprar, que no nos falte nada, decimos de repente. A mí no me gusta que me falte nada, pastora. A mí no me gusta que me falte nada, hermana. ¿No es cierto? Veamos la enseñanza de la palabra a través de este varón de Dios. Gloria a Jesús. Juan el Bautista iba creciendo en popularidad y predicaba en Jerusalén, Judea y las regiones del Jordán. Venía mucha gente a él para ser bautizados, confesando sus pecados. Los fariseos estaban lejos de Juan el Bautista, no querían saber nada de él. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que no tenían pecado. ¿Usted ha pensado alguna vez, qué pecado me puede encontrar el Señor a mí? ¿Y sabe lo que decía Juan el Bautista a los fariseos y a los saduceos? Víboras, víboras, ustedes son unas víboras, gloria a Jesús. Y ellos se consideraban que no tenían pecado. Gracias, Señor, gracias, porque siempre nosotros debemos estar reflexionando en nuestra actitud para con Él, en la actitud para con nuestros hermanos, en la actitud para nuestras autoridades, en la actitud para con nuestros familiares, ¿no es cierto? Los fariseos decían, no, yo no tengo pecado. Colaban el mosquito y dejaban pasar al camello. Se preocupaban de cositas pequeñitas, pero se despreocupaban de lo más importante, el amor, la misericordia. Gloria a Jesús. Ahora, dijimos, la misión de Juan el Bautista era, ¿no es cierto? Su misión era preparar el camino para la llegada del Mesías esperado, haciendo un llamado al arrepentimiento y a la conversión, bautizándolos en agua o bautizándolos con agua. ¿Cuál será correcto? No sé, pero dice que bautizaba en regiones donde había abundante agua. Ahora, usted y yo tenemos una misión parecida a Juan el Bautista. Estamos esperando la venida del Señor. ¿O usted no la está esperando? Yo la estoy esperando. Y todos nosotros cuando oramos decimos,
Ven, Señor, sí, Señor, ven, ¿no es cierto? Establece tu reino milenial prontamente. Extirpa la maldad de este mundo, Señor. Prepáranos para tu venida, Señor. Que nuestros corazones estén limpios, que no se carguen de glotonerías, afanes y tanta cosa. Estamos esperando la venida del Señor y para eso nosotros somos también los que debemos preparar esa venida. Hablándole a los que están cerca de nosotros, diciéndoles que se arrepientan, diciéndoles que hay un Señor en los cielos que juzgará a los hombres, que Él ha sido puesto por juez de vivos y muertos. Tenemos que decirle a mis parientes, a tus parientes, a mis hijos, a mis sobrinos, a toda la gente, tenemos que preparar el camino de la segunda venida del Señor. Porque si la primera venida fue una venida con relación al pecado y Él se entregó a sí mismo y subió esa cruz y fue crucificado y derramó su sangre en el Calvario para que tú y yo hoy le podamos conocer, la segunda venida va a ser sin relación al pecado. Va a venir a buscar a los que le esperan, a los que le aman verdaderamente. Entonces tenemos la misma misión de Juan el Bautista, preparar el camino de la venida del Señor para este tiempo. Por lo tanto, ¿cómo lo preparamos? También decía aquí, confesando nuestros pecados delante de Él, pidiéndole perdón por nuestras equivocaciones, por nuestras cosas malas, por nuestras malas actitudes. Preparemos nuestros corazones, dice la palabra, debemos ser llenos del Espíritu Santo, pero también dice que nuestras lámparas deben estar encendidas, nuestras vasijas llenas de aceite. Gloria a Jesús, así esperaremos la venida del Señor. Gloria a Cristo, es la misma misión, gloria a Jesús. Ahora, empezaron a haber dos grupos, ¿no es cierto? Los discípulos que bautizaba Juan el Bautista y los discípulos que empezaron a seguir a Jesús. Y se crearon dos grupos de personas. Y se comparaban los discípulos de uno con los discípulos del Señor. Y decían, ¿por qué estos no ayunan? ¿Y por qué estos no se lavan las manos? ¿Y por qué esto acá? ¿Y por qué esto allá? Pero Juan el Bautista fue muy, muy sabio. Y siguió cumpliendo el rol. Es su rol de manifestar a Cristo y a manifestar que Cristo era el Hijo de Dios y que a Él debían seguir sus discípulos. Algunos quizás no siguieron a Jesús porque les caía bien Juan el Bautista, porque habían escuchado y su palabra les enriquecía. Podríamos decir muchas cosas. Por lo tanto, habían discípulos de Jesús y de Juan el Bautista. Entonces, pasó que Juan el Bautista era también un hombre apartado de mal, ¿no es cierto? Y también un hombre que no podía soslayar el pecado. Entonces Juan el Bautista, no sé si fue, pero escucharon decir a Juan el Bautista y le dijo a Herodes que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Y lo reconvino de otros pecados más, ¿no es cierto? Dice que Herodes no podía hacer nada en contra de Juan el Bautista porque temía al pueblo, porque el pueblo reconocía a Juan el Bautista como un profeta verdadero. Así que él no dijo nada, pero también le tenía hartas ganas de echarle mano, ¿no es cierto? Ahora nosotros estamos dispuestos a decirle a aquellos que están en pecado. ¿Estaremos dispuestos a ser valientes y decirle a mi pariente, y decirle a mi ser querido, o decirle a mi jefe, o decirle a tal o a cual,
que está en pecado porque le es lícito tener la mujer de su hermano, no es lícito estar en adulterio, que no es lícito robar, que no es lícito ser prepotente con los trabajadores, que no es lícito porque hacen cosas que no son agradables a Dios y que los van a llevar a la condenación. No es porque nosotros seamos más santos, es porque el resultado de su conducta nos va a llevar al infierno. Juan cumplió su misión y decía, no te es lícito. O sea, en otras palabras, decía, deja de estar en esa situación. Deja de tener a la hermana de tu hermano. Sé un hombre santo, un hombre recto, porque también habían otras maldades que había hecho Herodes. Pero, como dijimos, le tenían muchas ganas Herodes de echarle mano a Juan el Bautista. Aquí dice, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodia, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas añadió además que encarceló a Juan el Bautista. Si uno no sabe lo que significa ser sal de la tierra, ¿ustedes creen que Juan el Bautista fue sal de la tierra? ¿Fue parte de la luz que no se escondió, sino que se mostró? Por supuesto que sí, pero eso le acarreó problemas. Y a usted y a mí, lo más probable es que nos acarree problemas también. Pero debemos seguir siendo sal y debemos seguir siendo luz. Eso es lo que Dios quiere. Ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. Gloria a Jesús. Entonces, Juan el Bautista estuvo varios meses en la cárcel. Algunos teólogos dicen que 1 año. Pero en ese tiempo, Juan el Bautista, ¿no es cierto? No sé cómo se sentía, cómo se sentiría usted, ¿no es cierto?, de estar encarcelado injustamente por decir una verdad o verdades. Se sentía mal. Entonces dice que en Mateo 11:2, entonces dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Jesús hacía muchos milagros y señales, resucitaba muertos. A uno lo tenían en un cajón ya y lo sacó del cajón. Se salió del cajón donde lo tenían y se paró y se fue. Y eso veían los discípulos de Juan el Bautista, ¿no es cierto? Y le contaron todas estas cosas. Entonces Juan el Bautista dijo, ¿será este realmente el que hemos de esperar? Como dice el versículo. Los discípulos de Juan le dieron estas buenas nuevas y llamó Juan a 2 discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Por qué preguntó eso Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista, creemos algunos teólogos, y yo me tengo que adherir a uno de esos teólogos, ¿no es cierto?, tenía un concepto propio de lo que era Jesús, de lo que venía a ser Jesús, de lo que cómo tenía que manifestarse Jesús. Tenía un concepto parecido a los fariseos y a los saduceos, que esperaban que viniera el Mesías para que el pueblo de Israel, el país entero, fuera liberado de la esclavitud, de la opresión romana. Algunos teólogos dicen eso, ¿no es cierto? Tenía un concepto distinto al del Señor. Gloria a Jesús. ¿Usted tiene conceptos distintos al que debe tener? Eso lo vamos a ir viendo. Entonces,
Pregunta. Jesús contesta. Respondió Jesús y le dijo en Mateo 11, 4 al 6, id, haced saber a Juan lo que has visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y agrega, ¿no es cierto?, la frase famosa, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. ¿Qué está diciendo Jesús? Que Juan el Bautista trastabilló un poco, porque si repasamos lo que acabamos de leer de Juan el Bautista, ¿no es cierto?, que fue profetizado 700 años antes, que nació de una mujer estéril, que fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre, que fue austero, que cuando bautizó a Jesús descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, y él confiesa, ¿no es cierto?, confiesa que él es el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el Mesías esperado, porque cuando descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, Dios le había dicho a Juan el Bautista que cuando el Espíritu Santo viniera sobre esa persona y permaneciera en él, entonces ese sería el Hijo de Dios, y testificó a todo el mundo que Jesús era el Cordero de Dios, el Hijo de Dios enviado, el Cristo, el Mesías de Dios. ¡Gloria a Jesús! Y resulta que después pregunta, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? Algunos teólogos dicen esto. En su misión, Juan el Bautista se había destacado por ser intrépido, por ser reprensor de las inequidades, ¿no es cierto? Había sido osado frente a Herodes, que le reprochó todo lo que ya dijimos. No había estimado preciosa su vida con tal de cumplir la obra que le había sido encomendada. Y ahora desde el encierro esperaba ver al Hijo de Dios, al que traía fuego, ver a este que traía fuego, derribar el orgullo de los opresores de Israel. Eso esperaba. Algunos teólogos dicen que eso esperaba, que Jesús lo libertara, que Jesús hiciera juzgar a Herodes, que abriera la cárcel para él, que esa condena de muerte no se ejecutara. Era pariente. Lo conocía desde hace mucho tiempo, aunque no lo conocía en persona, sabía que él estaba ya en la tierra y que María lo había dado luz y lo estaba cuidando. O sea, sabían mutuamente quiénes eran. Pero aquí, ¿no es cierto?, flaqueó Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque tenía un concepto del Evangelio incorrecto. Y este punto es importante. ¿Usted tiene un Evangelio correcto? ¿Un Evangelio medio correcto? ¿O un Evangelio distorsionado? Entonces, ¿por qué nosotros decimos lo mismo que decía Juan el Bautista? Decía lo mismo. Decimos lo mismo nosotros. Señor, eres tú, Señor. Tienes poder, Señor. ¿Y por qué permites que yo, Señor, no tenga trabajo? ¿Por qué permitiste que me despidieran? ¿Por qué permitiste que mi hija enfermara? ¿Por qué permitiste que mi pariente muriera? ¿Por qué permitiste? Juan el Bautista, ¿por qué estás permitiendo que yo esté en la cárcel y esté a punto de morir? Porque tenemos un concepto de Dios completamente
quizás equivocado o no tan equivocado, o ya hemos sido enseñados por el Espíritu Santo de que las cosas que nos pasan a Dios no se le han escapado. ¿Cierto? Podría ser. Avancemos. Me imagino, y esto lo pongo con letra mayúscula, me imagino que cerca de la hora de la muerte de Juan el Bautista, me imagino que se acordó de las palabras escritas en el Antiguo Testamento que hablaban de lo que le espera a los profetas. Porque Juan el Bautista era un hombre conocedor de las Escrituras. Su papá era fariseo, sacerdote, era levita, le enseñaron desde chico la doctrina, le enseñaron los mandamientos, le enseñaron el Shema Israel, le enseñaron todo lo que pasó con los profetas, ¿no es cierto? De Zacarías para atrás, de Malaquías para atrás. Le enseñaron la palabra de Dios. Entonces me imagino que Juan el Bautista, antes de su muerte, se acordó de que Isaías murió aserrado. De acuerdo a la tradición judía murió aserrado, partido en dos en el reinado de Manasés. Se acordó de que Jeremías fue apedreado y murió. Se acordó de que Ezequiel fue mártir por reprochar a su pueblo idólatra. Se acordó que Amós murió apedreado. Se acordó que los profetas tienen una vida difícil, que sufren rechazos, persecuciones, burlas, menosprecios, traiciones, y hasta sus vidas las pierden por anunciar las verdades del Señor. Me imagino que Juan el Bautista repasó las Escrituras y dijo: yo soy un profeta. Y lo más probable que esté equivocado, y lo más probable que Herodes cumpla su promesa. ¿Y cómo me imagino yo que murió Juan el Bautista? Murió dichoso de morir por la causa de Cristo. Y usted y yo debemos estar preparados para morir dichosos por la causa de Cristo. Gloria a Jesús. Juan el Bautista hablando Dios de los profetas y colocando dentro de los profetas a Juan el Bautista, dice esto: Jesús, Lucas 13:34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina a sus polluelos debajo de mis alas, y no quisiste. Gloria a Jesús. En Lucas 11:49 dice: por eso la sabiduría de Dios también dice esto: le enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Y esto es en el Nuevo Testamento, ¿eh? Lucas 11:49, por eso la sabiduría de Dios, ¿no es cierto?, que ya la acabamos de leer, pero en Lucas 11:50 dice: para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Y os digo que será demandada de esta generación.
Gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Nosotros, como verdaderos cristianos y discípulos de Cristo, comprometidos con el Evangelio o con las buenas nuevas, habiendo recibido tan grande salvación de parte de Dios gratuitamente, habiendo sido bendecidos con la obra de Cristo en la cruz, el cual se entregó por nosotros, derramando su sangre en ese madero, entregando su vida completamente, habiendo recibido tan grande salvación con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros debemos recapacitar y acordarnos de las palabras que el Señor nos dice ahora a nosotros, a ti y a mí. Dice en Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es una concesión, es algo bueno, es una bendición que no solo nos concede que creamos en Él, sino que padezcamos por Él. Ese padecimiento que tú has tenido, que estás teniendo, esos padecimientos que se manifiestan en cada uno de nosotros en la vida cristiana, son una concesión para galardón, para galardonarnos, concesión para mostrar la gloria de Cristo. No te achaques por los problemas, por las situaciones difíciles, porque Dios te ha concedido la gloria de padecer por Él. Gloria a Jesús. Por eso digo que este compartir lo digo con temor y temblor, porque esa palabra es para mí también. Gloria a Jesús. Dios nos anima en Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario entrar al reino de Dios. Y para eso Dios nos concede sufrimientos para prepararnos. Yo digo siempre esta palabra, para curtirnos, para ablandarnos, para que tengamos una visión de Él más grande, una visión de un Dios tan misericordioso, tan poderoso, una visión de Dios verdadera, correcta, ¿no es cierto? Para eso nosotros padecemos. Esto lo dice también en 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Gloria a Jesús. Gloria al Señor, gloria. Esa es nuestra gloria, es padecer, sufrir por su causa. Echar fuera las quejas, echar fuera todo esto que a veces no comprendemos por qué. En Romanos 8:18 dice: tengamos por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en ti, en mí. Nada de lo que puedas padecer, sufrir, ningún luto, ninguna pérdida, ninguna persecución, ninguna injusticia, ninguna ofensa, ninguna escasez, ninguna enfermedad puede
empañar la gloria de Dios. Porque la gloria venidera no se puede comparar con estos pequeños sufrimientos pasajeros. Dice, por un poco de tiempo tenemos que padecer, pero después eternamente estaremos en la gloria con Cristo. Gloria al Señor, qué maravilloso. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué alguno dice, por qué tengo que sufrir tanto, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, me vas a hacer sufrir? Oye, todos hemos dicho eso, ¿eh? Todo. Yo el primero. Pero me arrepiento. Dice en Romanos 5, 2 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Para eso sufrimos, ¿no es cierto? Para que veamos el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, porque el amor de Dios no es un amor permisivo, es un amor ejecutivo. ¿Qué quiere decir? Que Él está ejecutando un plan contigo, está ejecutando una obra de arte contigo y conmigo. Él está formándonos, curtiéndonos, modelándonos, tomando el cincel y sacando lo que sobra. Gloria a Jesús. Por lo tanto, anímate, hermano, anímate. Tú tienes y eres portador de la gloria de Dios. Cuando caminas por la calle, yo soy portador de la gloria de Dios. Y esta injusticia no la voy a tomar en cuenta porque primero es mi Señor. Y este dolor lo voy a reprender en el nombre del Señor, porque por eso pagó Jesús en la cruz por mí, por mis dolencias y enfermedades. Gloria a Jesús. Somos portadores de la gloria de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Gloria a Jesús. A Dios no se le puede conocer fácilmente. Los pensamientos de Dios son demasiado altos, muy altos. No conocemos, yo al menos, ni una pizquita del Señor. Y unas cosas que puedo decir que Dios, según la palabra, es indescifrable. Y Dios hace cosas extraordinariamente ilógicas, pero con un motivo, con una finalidad. Voy a presentarles un ejemplo, estoy cerca de terminar. Voy a presentarle un ejemplo muy lindo, precioso, para que vean que Dios hace cosas extra, súper, requete, recontra, extraordinarias y fuera de toda lógica humana, para que conozcamos el poder de Dios, porque para eso les voy a contar recordar este testimonio de los egipcios cuando salían de Egipto. Los egipcios, ¿no es cierto? Ustedes saben toda la historia, que el faraón logró hacer que el pueblo judío, los hebreos, salieran, ¿no es cierto?, para adorar a Dios en el desierto. Iban contentos con sus lingotes de oro, sus joyas de oro, con sus mantas de lana, con las cosas que el pueblo egipcio les había entregado por orden del Señor. Iban caminando felices, ¿no es cierto?, cuando de repente por el camino se encuentran que están completamente bloqueados. Cerro a la derecha, cerro a la izquierda, y su camino se cortaba por el mar. Gloria a Jesús. Y los soldados romanos, la caballería romana, los carros, egipcios, los carros egipcios, la caballería egipcia, ¿no es cierto?, vieron esta situación y apuraron su tranco y tenían un deseo de venganza y de destruirlos a todos. Y se miraron entre ellos y dijeron: Moisés, ¿qué haremos? Y Dios, y oró Moisés y Dios le dijo: pone tu vara en el agua.
Y las aguas se abrieron, y las aguas se abrieron y pasaron por un camino seco, gloria a Jesús. Y los egipcios también pensaron que podían hacer lo mismo, cuando de repente van por la mitad del camino y el mar se cierra completamente y son destruidos. ¿Te imaginas tú a un Dios que hace cosas tan maravillosas como esa? ¿Por qué Dios hizo eso? Para que conocieran ellos su poder, pero también para que nosotros conozcamos su poder. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Estamos concluyendo con esto. Gloria a Jesús. Todos los dolores, los sufrimientos, los lutos, las escaseces, las incomprensiones están diseñadas por Dios para que tú y yo podamos ser preparados y estar aptos para la venida del Señor, para el día del Señor que va a venir a buscarnos a cada uno de nosotros, para que nos pueda introducir en su reino eterno de gozo, de plenitud de vida, para que Él, Señor, nos muestre que nada se le ha pasado por alto. Nada de lo que tú has vivido, estás viviendo y vivirás, nada se le ha pasado por alto. Su empeño, su interés, su corazón está para que tú puedas entrar a su reino. Todo lo que hace el Señor es para que tú y yo entremos al fin al reino eterno de Dios. Ahora, la última frase. Cuando te pasen cosas difíciles, cuando te pasen cosas que no comprende, como le pasó a los egipcios que iban a ser, ¿no es cierto?, muertos, pero Dios salió al encuentro. Cuando te pasen cosas extraordinariamente dolorosas, cuando te pasen cosas indescriptibles quizás, vamos a dejar esta frase para solucionar ese problema. Los hijos de Dios, los discípulos, los hijos del Señor, debemos dejar a Dios ser Dios, porque Él tiene cuidado de ti. Gloria a Jesús. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Me faltó orar en el principio, así que vamos a juntar las dos oraciones. Padre amado, gracias por esta palabra. Me has animado, papito. Espero, Señor, que tus hijos también sean animados con esta palabra maravillosa que tú nos has dado. Yo la encuentro maravillosa porque he sido tocado y porque he padecido muchas cosas y de las cuales tú me has sacado adelante. Padre, te rogamos que cada uno de mis hermanos se tome aliento, que pueda ver sus dificultades, Señor, que son dificultades que van a propiciar, Señor, una forma de ser, una doctrina nueva, un ser distinto. Van a propiciar, Señor, el estar preparando, el ser preparados, Padre, para que cuando tú vengas estemos en pie delante de ti. Padre, bendícenos con tu gracia, con tu entendimiento, bendícenos con tu verdadero conocimiento, con tu verdadera palabra, Señor, cada día, para que no seamos engañados por nuestros enemigos. Padre, te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén, hermana Mónica.